Pero entonces usted niega que hay una dimensión política, porque eso se había hablado, se había instalado, que aquí hay una aparte de contribuir al financiamiento de la emergencia, había una dimensión política para algunos, sobre todo algunos funcionarios de gobierno, que efectivamente se estaba intentando drenar las cuentas individuales para darle una estocada final. Es que al final esa estocada es al sistema, pero el sistema somos nosotros, al fin de cuentas, porque usted tiene hipotecado parte de su ahorro, que es parte de su vida, porque lo que está en el fondo el salario diferido, lo está difiriendo para el final de su vida activa, pero ese salario también se lo está gastando hoy día. Entonces no parece razonable que un movimiento social que ha puesto en el, como bien decía usted, en el centro del debate el tema de las pensiones, aparezca con una suerte de oportunismo coyuntural. ¿Pero no le parece una derrota para un movimiento social que sea la gente la que esté pagando la crisis económica en el país? Es una derrota de carácter político para todos, y los mayores responsables son los políticos, particularmente los de oposición, que han sido absolutamente incapaces. ¿De oposición usted habla de la centroizquierda? De toda la oposición, de los que se dicen de oposición en este país. Mal podríamos nosotros hacernos cargo de una absoluta conducta ineficiente, ineficaz, incoherente, hasta poco ética, se lo digo con la mayor responsabilidad, porque la oposición tendría que haber tenido una actitud mucho más coherente, mucho más firme, ante un gobierno que no tiene el 7% de credibilidad en la ciudadanía, tener una postura mucho más enérgica, en orden a presionar para que este gobierno efectivamente se endeude, porque tenemos todavía un rango bastante amplio para endeudarse, y que sea justamente el Estado el que le garantice a todos los chilenos y chilenas. El problema es que cuando uno observaba a los sectores populares de este país, crecían las ollas comunes, no había absolutamente ningún cuidado con el contagio. Bueno, los sectores medios no teníamos ese problema. Mire, cuando se pagó el 10% bajaron inmediatamente las ollas comunes, inmediatamente. Bueno, esa es la mejor señal, que la gente no es tonta, si la gente no quiere contagiarse y le tiene miedo. Pero también la gente, puesto en la disyuntiva de tener que morir por el contagio o morir de hambre, prefiere salir a jugársela. Entonces, ¿quién es el responsable? El gobierno, pero también es la oposición de este país, porque la oposición quiere pasar absolutamente este conflicto sin ninguna responsabilidad. Y todo lo que ha pasado, y hay que decirlo con mucha fuerza, todo lo que ha pasado este año, que ha sido un año tan negro para las y los chilenos, en gran parte es fruto de la inoperancia de una oposición que es incapaz de ponerse de acuerdo para decirle, mire, detengamos un poquito, el Estado lo administramos entre todos. No puede haber un gobierno con tan baja legitimidad que siga avanzando en políticas que atentan no solamente contra los derechos sociales, sino que además contra los derechos políticos. Pero a ver, señor Mesina, cuando uno revisa parte de las reformas que se hicieron desde el 90 en adelante al sistema de pensiones, podría mencionarle un par de reformas durante el gobierno de Elwin, se hicieron reformas en el gobierno de Frey, se hicieron reformas en el gobierno de Lago y aparecen los multifondos, e incluso durante el gobierno de Bachelet. Uno ve que la mayoría de esas reformas hechas, por supuesto bajo gobiernos de la centroizquierda, fueron en favor de las AFP y en desmedro de los afiliados. Entonces, ¿qué interés podría tener hoy día la izquierda de vestirse con otras ropas, digamos, para cambiar el modelo? A mí me parece que aquí hay una suerte como de transversalidad política donde nadie quiere cambiar nada, nadie quiere mover una coma. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala usted. Yo ni siquiera nombro la palabra centroizquierda en este país. Suelo no ocuparla justamente porque la izquierda supone que son aquellos sujetos que se ubican en la esfera política, que proponen justamente cambios en función de las grandes mayorías. ¿Usted cree que fue que en el fondo acá se perdió una oportunidad de haber hecho una discusión de una reforma profesional en serio? Y que con esto finalmente, ¿quién ganó? ¿Quién ganó con esta retiro? Ganan las AFP, pero las AFP son la cara visible, y esto quiero decirlo también con alguna claridad. Las AFP son la cara visible porque detrás de las AFP están los grandes grupos económicos que se financian permanentemente a un costo bastante bajísimo. ¿Pero qué ganaron con esto las AFP? Las Además AFP, de bueno, aparte están ganando, para el 900 millones de pesos diarios están ganando las AFP este año, cuando todos los chilenos, la gran mayoría de los chilenos, está pasándola más o menos mal. Sí, pero no es que estén ganando a propósito de los retiros, digo. No, con el retiro tú pagas deuda y favorece, digamos, a las mesas de dineros de la banca. O sea, el retiro... Lo que pasa es que cuando tú indexas el mercado financiero a las platas de los chilenos, efectivamente hay un círculo virtuoso para quienes están detrás de ese mercado. Si la verdad es que el diseño, y Pinochet no era ni un tonto, porque cuando uno revisa los apuntes de la comisión y los apuntes, digamos, de la comisión donde se discutió esto y las palabras de José Piñera y las respuestas de Pinochet, ahí uno se da cuenta que efectivamente el general Pinochet
tenía claro de que era peligroso indexar el mercado financiero de capitales a el sistema de pensiones y por eso decide mantener el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, aquí nos metieron un gol. Aquí nos metieron un gol. Pero hay que señalar a propósito su pregunta. Piense usted que con este 10%, que fueron cerca de 17.000 millones de dólares puestos en las manos de las personas para destinar la gran parte al consumo, bajó la morosidad del sistema financiero, es decir, hubo más liquidez del mercado financiero. No hay ningún país del planeta, ninguno, que durante este año haya puesto en las manos de los habitantes el equivalente al 5,5% del PIB, ni Alemania ni Estados Unidos. Entonces, ese circulante en la economía generó, bueno, lo dijo uno de los grandes fondos de inversiones, Scotiabank, que la economía con esta inyección se detenía en casi 3 a 4 puntos. Eso lo dijeron los organismos internacionales.